Queridos amigos de este su canal, Mi Poder Personal. Hoy vamos a hablar del tercer planeta transpersonal, Plutón. Un planeta al cual le podemos tener miedo, al cual no sabemos cómo enfrentarnos y que resulta enigmático, resulta profundo, resulta difícil de entender y que resquebraja nuestra seguridad en total. Vamos a hacer una presentación y compartir lo que me parece importante de ir conociéndose a través de este arquetipo que es Plutón. Vamos a ver, ponemos la pantalla completa. El video lo nombré La sombra del ser, sencillamente porque Plutón no solamente es un planeta que involucra a los colectivos, que obviamente dentro de nuestra carta natal también tendrá algo que decir. Así como lo dije en los primeros videos, cuando nosotros tenemos un transpersonal que está en comunicación o en aspecto con alguno de los planetas personales, va adquiriendo una dimensión individual que es bien importante de entender. Normalmente estamos hablando de una generación que tiene a un Plutón en un cierto signo, pero depende de cómo nosotros conectemos con esa energía, vamos a entender qué es lo que sucede. En todo caso, tiene una injerencia dentro de la carta natal y mucho más cuando tenemos por tránsito tocando alguno de nuestros planetas o tocando alguno de los ángulos. Es el regente moderno de Escorpio. Esto es interesante, aunque hay algunas cosas que se asimilan y otras que no tanto. Por ejemplo, vamos a encontrarnos que la naturaleza del planeta no es solamente de naturaleza húmeda y de agua como puede ser el signo de Escorpio, sino que tiene una ambigüedad. Tiene un fuego y tierra. Ambas son polaridades distintas, femenina y masculina. El fuego exterioriza, va hacia afuera, no tiene límites, arrasa, quema, despoja, mientras que la tierra se vuelve árido, seca, divide, desintegra, separa las situaciones. Esto es interesante. Lo que sí podemos entender y tener una analogía total con Escorpio es que es intenso, es inexorable y se entiende como algunos de los procesos subterráneos que no están a la vista y que en eso también se parece mucho a Escorpio. La palabra que vamos a encontrar muy frecuentemente es la destrucción y la regeneración, pero también la posibilidad de empoderarnos a través de los procesos de transformación. Normalmente, Escorpio lo que nos habla es de mirar la sombra, ¿no? Y cuando miramos la sombra tenemos que traspasar nuestro ego que es este cascarón con el que interrelacionamos con el mundo externo, con las personas, con las cosas, con la vida en general. Es algo necesario, pero debajo también nos encontramos con ese mundo oculto que muchas veces se convierte en el basurero psíquico de las situaciones. En esto también entendemos que Plutón trabaja la psiquis más profunda, así como todos los signos de agua que están hablando de un mundo psíquico. Nos representa como precisamente irnos a ese mundo interior, a entender que a través de la muerte nos podemos encontrar con una riqueza increíble y que esa muerte puede reflejarse en términos de procesos ocultos, la sombra, las pérdidas y procesos inevitables también. La muerte psíquica como paso iniciático. A mí esta frase me parece que habla precisamente de algo sumamente poderoso dentro de nuestra vida. Nada es eterno. Todo es cambiante. Cuando nosotros entendemos eso, la vida puede darnos momentos de dolor, situaciones sumamente difíciles, pero también entendemos que solamente aferrándonos allí entramos en un proceso de sufrimiento. Cuando nosotros entendemos la impermanencia, es algo que nos aliviana profundamente. Todo tiene que nacer, de morir para renacer. Creo que es de las cosas más importantes que debemos entender.
en nuestra sociedad particularmente. La muerte se ve como un error de la naturaleza, un error del médico, algo como si fuera únicamente doloroso y sin que nos permita entender que es un paso que damos hacia otro lado, para los que se quedan y para los que parten. Aquí vamos a entender también dentro de Plutón que se trata de la pulsión del inconsciente que nos invita a mirar lo reprimido, a mirar lo tabú, a mirarlo de frente lo que más tememos. Y aquí me imagino muchas personas que están viendo este video dudando si hay fuerzas verdaderamente oscuras en el interior o si hay situaciones de tabú. O, por el contrario, muchos de ustedes van a decir evidentemente cuántas cosas tengo en mi interior que no me atrevo ni a nombrar. Deseos, miradas, cosas que en realidad en mi privacidad sé que están, pero que no me atrevo a confrontar. Es el amo de las transformaciones radicales. Cuando nosotros somos capaces de ir hacia eso profundo, hacia la sombra, pues verdaderamente la vida no vuelve a ser como lo era antes. Por lo tanto, cuando cae en sus manos, jamás regresa intacto. Y los procesos plutonianos tienen eso. Algunas de las funciones importantes y que podemos aprender a utilizar dentro de nuestro lenguaje astrológico cuando estamos haciendo una interpretación que tienen que ver con precisamente algunas de estas. Unas están planteadas desde la visión positiva y el resultado o el potencial que puede ofrecernos Plutón cuando nos encontramos o cuando nos enfrentamos a esa muerte o a esa sombra, y otras que hablan precisamente de los temas más difíciles: destruir, dominar, reprimir, obsesionar, controlar, penetrar, exorcizar, podrían ser lo que llamaríamos negativas, y encontrarnos con una purificación, con una regeneración, la transformación, que podría ser aquella parte que nos lleva precisamente a transitar al otro lado de las sombras plutonianas, por lo que podemos llegar a encontrar el núcleo profundo, el diamante perfecto de Plutón. Cuando miramos no solamente desde los verbos, sino de los adjetivos y desde los sustantivos, porque acordémonos que los planetas pueden ser una función y en esa medida usamos verbos, pueden representar a personas, pueden representar a eventos, pueden representar cómo nosotros nos relacionamos con la casa en donde está ese planeta o el significador general de ese planeta. Vamos a dar un ejemplo mucho más light. Por ejemplo, la Venus puede representar la atracción a través de la armonía, de lo que nos es igual, de lo que se sincroniza. Venus representa el amor, Venus representa a las mujeres, Venus representa la moda, puede representar todas estas situaciones, puede representar el romance, una situación, puede representar cuando tengo a Venus, por ejemplo, en la casa 3, como para mí es importante relacionarme con el entorno a través de una manera venusina, atractiva, suave, armoniosa, diplomática, que gestione las situaciones. Igual lo hacemos con todos los planetas. Entonces aquí podemos entender que esto son situaciones intensas, oscuras, misteriosas, que nos hablan del tabú, de lo radical, de lo profundo, de lo irreversible, pero también nos hablan de situaciones peligrosas, de los perpetradores, de los abusadores, sea de nuestra vida o de más atrás. Nos habla de situaciones obsesivas, cómo nos relacionamos con el otro. Nos habla del poder, de lo poderoso, de lo ambivalente. Nos habla, fíjense la ambivalencia ahí en la, en la andrógino que estaba representado Plutón. Lo catártico nos puede hablar de las traiciones y nos puede hablar de la liberación o del liberador. La sombra que nos persigue hasta que nos atrevemos a mirarla a los ojos. Creo que muchas personas
se encuentran con procesos muy intensos de transformación cuando se encuentran en situaciones difíciles, oscuras, radicales, profundas, ¿no? Alquímicas, que van hacia allá. La noche oscura del alma que precede a la revelación. Bien, se dice que nunca la noche es más oscura como antes del amanecer. Plutón, creo que de las cosas más poderosas que puede tener es que nos indica dónde va a haber una crisis, pero también la capacidad de resiliencia. Estas son algunas de las imágenes arquetípicas que se trabajan con Plutón y las imágenes arquetípicas que nos permiten precisamente entender en palabras, en visiones, en imágenes, en video, en la cabeza, como todo esto que puede llegar a representar un planeta como es Plutón. La más conocida de ellas yo creería que es el Fénix, ¿no? Este pájaro que se levanta desde las cenizas, pero también el Hades, porque es el señor del inframundo, el que guarda todo aquello que es invisible, que está en lo profundo de la psique. Cuando nosotros miramos desde una parte de las riquezas subterráneas que también representan Plutón, como son las excavaciones y demás, nos encontramos con el tesoro oculto y las riquezas que solamente aparecen detrás de de la destrucción. Yo como joyera sí que lo entiendo en las piedras preciosas. El alquimista nuevamente atañe a mi trabajo, cómo se transforma el oro en oro, todo aquello que vamos trabajando dentro del crisol. El chamán, muy latinoamericano, que desciende al inframundo para traer sabiduría. Y bien sabemos que esto puede llegar a ser el escorpio, serpiente, águila. Este es muy actual, el tabú, lo prohibido, lo que atrae y asusta al mismo tiempo. Y las catástrofes, ¿no? Plutón, cuando nos lo encontramos en el COVID, la catástrofe, lo que irrumpe para que lo viejo se derrumbe. Plutón es de los planetas que conocemos más lentos de todos. Es el último planeta. Es un planeta de tamaño muy pequeño y que inclusive dentro del mundo de la astronomía se dejó de denominar planeta. Claro que en la astrología entendemos que su poder es así precisamente como la fuerza atómica que surgió en los años 30 cuando se descubrió precisamente Plutón astrológico y que dio inicio a la época de la bomba atómica, ¿no? Desde una partícula atómica, la posibilidad de destrucción total. Su superficie es extremadamente fría, ronda por los 230 menos y hace que esto sea inhóspito para la vida. Nuevamente nos encontramos con el arquetipo de la muerte en su descripción de características. Es una órbita elíptica, no es circular como muchos otros planetas y está inclinada con respecto a la órbita de los demás planetas. Fíjense que podemos ver entonces cómo Plutón transita distinta cantidad de años por cada uno de los signos, precisamente por esa órbita elíptica y por la inclinación. Cuando nosotros miramos a un Plutón que es regente de Escorpio, vemos que es en el punto en donde menos años duró. Podríamos decir que es un poco afortunado porque si no, Plutón, la poder destructivo actuando dentro del signo que lo rige, pues debió ser muy intenso. Nos encontramos en estos momentos iniciando el proceso de Plutón en Acuario que terminó de entrar definitivamente en el 2024 y que se va a quedar hasta el 2043. Tiene superficie con formaciones de hielo peculiares, tiene actividad criovolcánica. Nuevamente nos encontramos con las características que van desde el cielo, desde el hielo, perdón, hasta la tierra y el calor o el fuego que nos habla de esto volcánico. Y su tránsito alrededor de todo el zodíaco son 247,7 años. Dentro de la carta natal quiero hacer algunas interpretaciones que me parecen sumamente importantes para que cada quien vaya mirando en qué casa
está este planeta, porque allí nos va a hablar precisamente en donde nosotros vamos a vivir principios de muerte y de renacimiento. ¿No? Podemos encontrarlo en la casa 2 y encontraremos cómo hay personas que con esta posición astrológica han tenido quiebras y vuelven a renacer desde las cenizas increíblemente, y esto, pues Plutón está hablando allí bien claramente. Marca la zona de vida en donde las personas atraviesan crisis profundas, las pérdidas, la compulsión o el poder oculto. Es interesantísimo. Generacionalmente, obviamente, nos cobija a muchos cuando encontramos a Plutón dentro de un signo, pero en particular en nuestra carta natal nos va a hablar cuando lo encontramos dentro de las casas, porque finalmente la imagen del cielo la aterrizamos en la tierra cuando nos encontramos con las casas. Es el que asociamos al inconsciente colectivo general, nuevamente generacional, personal, cuando lo vemos en qué casa vamos a tener ciertas transformaciones y si está aspectando a planetas personales o si está en aspecto con los ángulos que son tan importantes dentro de nuestra carta natal. Allí vamos a sentir que hay algo que nos supera, que es más grande que nuestra voluntad del yo consciente. Y bien sabemos que nuestras actuaciones muchas veces están más llevadas y guiadas por el inconsciente que por los procesos conscientes. Diría yo, y en distintas técnicas se habla del 90%, del 95%. Algunos dicen que no, que solamente el 80% la parte inconsciente. Yo creería que es muchísimo más grande de lo que nosotros podemos imaginarnos, y Plutón simboliza precisamente eso, ¿no? Puede ser también un símbolo de nuestro poder personal o la sumisión. Esto depende del proceso de conciencia que llevemos a cabo. Encontramos, cuando nos encontramos con un Plutón, cómo puede estar dentro de alguna de las casas relacionales, la 3, la 7, la 11, y encontrarnos allí que encontramos nuestro propio poder personal en las relaciones, o que por el contrario nos subyugamos y nos ponemos en sumisión frente a estas fuerzas externas. Esto lo podemos ver en todas las casas. En aspectos tensos, genera obsesiones, miedo a perder y luchas de poder. Y en aspectos armónicos puede darnos profunda resiliencia, capacidad de regeneración, sanación profunda y el dominio de lo oculto. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Plutón. Yo he trabajado mucho con astrogenealogía. A veces no lo aplico tanto en las lecturas. Con las personas que he trabajado podrían testificar eso. Sin embargo, la genealogía dentro de la carta natal fue la que me llevó a mirar el mundo sistémico de las constelaciones y de las terapias sistémicas. Creo que nos puede dar unas claves absolutamente fantásticas cuando las buscamos. Por ejemplo, un Plutón luna puede simbolizar las fuerzas ocultas del árbol familiar. Bien sabemos que desde lo que fue silenciado, negado, lo que fue traumático y lo que causó profunda vergüenza dentro del árbol, se mete dentro del inconsciente familiar y es representado por Plutón, que emerge luego de en los hijos y muchas veces más en los nietos o en los bisnietos, como una fuerza que irrumpe en la realidad y que busca ser elaborado. Por lo tanto, nos habla de temas de secretos, de duelos no hechos, de las pérdidas no elaboradas, las culpas enterradas, todas estas emociones, situaciones y compulsiones que tenemos frente a las situaciones difíciles de la vida, que nos hacen que lo metamos en el sótano más profundo de nuestra psique y de nuestra psique colectiva como familia. Aparecen en la carta como lealtades invisibles, se repiten en el destino de un ancestro y lo obligan a cargar con su dolor o con el mandato. En aspecto con un planeta personal, nos muestra cuál ancestro pudo haber sido implicado en el proceso. Obviamente, las casas, los aspectos con otros planetas o con los ángulos nos van a dar cada vez mayor
información sobre cómo actuó y cómo nuestros ancestros pudieron incidir a que hoy en día se exprese en esta carta natal este planeta Plutón unido con alguno muy personal. Representa los tabúes sexuales y los económicos del clan. Es interesantísimo esto porque normalmente existen tres motivos básicos por los cuales hay cosas que se meten dentro del inconsciente: el sexo, el dinero y la muerte. Los tres los podemos poner bajo la muerte porque tanto la parte sexual como económica habla de muerte de estos tipos de procesos: abusos, manipulaciones, herencias mal hechas, el control del dinero o de los cuerpos de alguno de nuestros ancestros pudo haber estado allí presente y que viene a expresarse como una profunda dificultad en la persona que tiene estas acciones en la carta natal. No son un destino predeterminado, pero cuando nosotros, así como a través de una constelación, podemos sacar a la luz una imagen, un diagnóstico, podemos asumir, rendirnos al proceso y entender que debemos mirarlo de frente, poderle dar nombre, incluirlo dentro del sistema, no permitir que estos excluidos puedan llegar a manipularnos desde lo inconsciente. Fíjense que en esto último pongo nuevamente la memoria de los excluidos del sistema: abortos, las muertes trágicas o muertes jóvenes, los ancestros olvidados o los que fueron juzgados o desterrados, aquellos que no nombraron por alguna u otra razón. En realidad, desde los tres transpersonales, cuando tenemos esta mirada genealógica, podemos entender eso, ¿no? Fíjense que Neptuno nos puede hablar del alcoholismo que no se habló, de ese tío o abuelo borracho que vendió todas sus tierras y que fue la vergüenza de la familia. Puede hablarnos de enfermedades mentales que hubo en el clan y que también generaban un profundo miedo a nombrarlo y que como algo muy vergonzoso. Urano nos habla de los que pensaban distinto, dentro de un sistema, los que pensaban distinto, los guerrilleros, los que eran, ¿no? El científico loco, el que contradice la ley de la religión, que antiguamente era tan importante, el que se atrevía a pensar fuera de la caja, muy Urano, también era parte de estos excluidos del sistema, estaba muy al borde de allí y cuando se une con planetas personales también nos está hablando un poco sobre lo que es el inconsciente familiar. Aquí en Plutón estamos hablando más sobre las muertes, sobre los abusos, sobre los perpetradores y sobre todos estos duelos que no se pudieron realizar, tabús sexuales y económicos que generan todo este proceso traumático dentro del clan familiar. En la genealogía, la capa más profunda del inconsciente familiar está representada por Plutón. Es algo que pulsa en la vida de los descendientes. Esto me parece que es absolutamente clave. Tenemos una correspondencia corporal también que nos habla de los procesos de eliminación y de regeneración: intestino, colon, órganos sexuales, el aparato reproductor y el metabolismo mismo, ¿no? Lo que comemos, lo que sacamos. En el cuerpo simboliza también la muerte celular y también la posibilidad de la regeneración de la misma. Esto puede ser interesante para muchas personas cuando indagan y pasan a la carta natal como un diagnóstico para ver enfermedades crónicas, degenerativas y autoinmune. Acordémonos que en la autoinmune hay una baja de defensas en donde el cuerpo se ataca a sí mismo. Las degenerativas muchas veces nos hablan de problemas transgeneracionales y cómo los descendientes entregan hasta su vida misma para llenar ese hueco, para purgar o para poder, sí, cumplir la culpa que estaba allí latente dentro del sistema, que obligan a confrontar. Puede manifestarse como las crisis físicas internas, las operaciones, que también son traumas. Plutón definitivamente habla de trauma, no lo puse dentro de los adjetivos o dentro de los sustantivos de Plutón, pero el trauma está implícito dentro de Plutón. Síntomas que fuerzan a parar y a soltar lo viejo. Y aquí es increíble porque
muchas veces hacemos cambios en nuestra vida y entendemos la transformación necesaria que podemos vivir a través de una enfermedad trágica, difícil, dolorosa, en donde nos enfrentamos pues a lo más duro de la vida, ¿no? El dolor, la pérdida, eh, la enfermedad. Energéticamente se vincula con el chakra raíz y el chakra sexual. Interesante, ¿no? Instintos, deseo, miedo a perder la pulsión de la vida que va paralela a la pulsión de la muerte. También se expresa como la capacidad del cuerpo de regenerar los tejidos, de sanar luego de una operación o de sobrevivir a lo extremo. Allí encontramos la posibilidad plutoniana de resiliencia frente a estas situaciones extremas. Desde la visión psicológica, la psique representa y encarna lo instintivo y lo reprimido, lo que Jung denominó como sombra. Encontramos interesante porque tanto Freud como Jung, Freud nos trabajó la sombra personal, la sombra individual que venía más de las pulsiones sexuales y Jung nos lleva a mirar la sombra colectiva, aquello que nos cobija absolutamente a todos. Simboliza procesos de purga psíquica, Escorpio, traumas, emociones, tabús, pulsiones. Funciona como un catalizador, es decir, rompe con todo. Estamos hablando de procesos como cuando van por los diamantes y tienen que romper las rocas para encontrarse con este tema brillante, perfectamente eh, valioso que está debajo de las rocas, forzando al ego a confrontar lo que tome. Psicológicamente hay una atracción hacia lo prohibido y una pulsión de muerte que también es interesante porque es un proceso que nos lleva al autoconocimiento a través de estas fuerzas. Desde lo transpersonal y espiritual es el guardián de los mundos subterráneos, ¿no? Obliga a mirar lo oculto para poder entender qué hay allí debajo. La iniciación o el descender a los infiernos para encontrarse con las verdades del alma. Nuevamente, la muerte del ego funciona como una alquimia espiritual, el plomo que se convierte en oro o en sabiduría y estas olas de transformación irreversibles que mueve Plutón en las sociedades cuando nos lleva a la caída de los sistemas, de las revoluciones o de esto que está exacerbado en cada uno de los signos cuando hablamos genéricamente sobre las funciones a nivel colectivo. Es la muerte y surge luego lo eterno. Les quise traer como último unos ejemplos de lo que es Plutón en los últimos tres signos que tuvimos, ¿no? Tuvimos en Capricornio, luego anteriormente en Sagitario y Plutón en Escorpio. Habíamos visto dentro del mapa cómo Plutón en Escorpio duró solamente 11 años, 1983 hasta el 95, 11, 12 años. Y el tema central pues que trabaja también Escorpio, muerte, sexo, poder y violencia. ¿Cómo se expresó esto? Fue la explosión del SIDA, en donde salieron a la luz estos tabúes sexuales, en donde no solamente se expuso la vulnerabilidad del cuerpo frente a un virus, sino que hablaba de estas poblaciones más marginales, como podían ser los homosexuales, que fueron las mayores víctimas del SIDA y cómo también a través de las agujas de las drogas estaban implicados todos estos procesos de tenernos que enfrentar a estas situaciones como sociedades, como colectivos. Surge el narcotráfico y el crimen organizado. Colombia allí es bastante claro, con los carteles de la droga expandiéndose globalmente. Claro, es un poder subterráneo que habla de violencia, que habla de control, que habla de drogas, todos temas bastante escorpianos.
La liberación de las mujeres, los movimientos feministas, la liberación sexual, empiezan a desafiar claramente los tabúes que hay sobre el cuerpo y esto es una época bastante loca en términos de promiscuidad y de el sexo a diestra y siniestra. La cultura pop entonces también surge como algo oscuro, intenso, la música grunge, el cine gótico y la moda tanto más transgresora. Me encantaría ver comentarios de los que sean más de estas generaciones o que hayan tenido hijos de estos años para que me cuenten un poco qué pudieron haber vivido ustedes de ese Plutón en Escorpio. No solamente de los que vivieron en ese año, sino los que fueron adolescentes y jóvenes en estos tiempos, que vienen con un Plutón que puede venir desde Leo, que puede venir desde Virgo. Desde Virgo eran muy jovencitos, yo soy parte de esos y tal vez eran muy jovencitos, pero sí, evidentemente, los tiempos locos. Plutón en Sagitario desde el 95 hasta el 2008 abarca una generación ya más alta. Sagitario nos habla de las creencias, de la globalización, de los viajes, de las ideologías y de las religiones. Entonces, encontramos allí cómo la globalización empezó a tener un proceso acelerado. Acordémonos que no solamente se generan en estos tiempos, sino que empiezan a gestarse, pero que cuando alguno de estos transpersonales cambia de signo, empieza a salir a la luz todo esto que se venía cocinando desde antes y que por eso se asocian claramente, ¿no? Es como que entra Plutón en un signo y empieza a mostrarnos cosas que ya estaban desarrollándose desde antes, pero que empiezan a acelerarse y a mostrarse abiertamente, mostrándonos el poder, pero también el miedo que socialmente podíamos tener frente a muchas situaciones. Aquí hay un cambio de cómo se conectan las culturas, los mercados, nuevamente tenemos los viajes, ¿no? La globalización implicó precisamente esto que nos habla Sagitario, el tema religioso, los atentados del 11 de septiembre, el choque de las visiones religiosas y políticas del mundo se fueron mostrando cada vez más claramente. Las organizaciones internacionales y corporaciones transnacionales cobran un poder que pasan inclusive por encima de la política y es algo que todavía tenemos vigente y que, bueno, en Capricornio empezó a destruirse un poco y ahora en Acuario podremos ver algunas consecuencias que ya van, digamos, transformándose porque van a estar precisamente en un sextil con este Plutón que fue de Sagitario. Interesantísimo eh, los discursos sobre migración, fronteras en Europa, en Estados Unidos y muchas cosas que se disputó en el campo de las ideas, de las creencias y las narrativas culturales. Como verán, Plutón entra dentro de un signo y va trabajando precisamente sobre todos estos significadores que tienen los distintos signos en general. El último que tenemos bastante presente es del 2008, que empezó con la crisis financiera del 2008 hasta el 24 del año pasado, la crisis y transformación de los sistemas de poder, gobiernos, instituciones, economía, todo aquello que representa la estructura capricorniana muy piramidal. Por lo tanto, esta iniciación con la crisis financiera claramente nos muestra cómo hay un cuestionamiento del sistema en general la caída de los bancos. La reformulación del trabajo y la productividad, ¿no? Las economías digitales, las apps, las plataformas, el teletrabajo, todo esto coge una fuerza increíblemente grande. Líderes autoritarios, que ni se diga más, y populismos que cuestionan las democracias tradicionales. Es interesante, ¿no? Porque la democracia siempre se ha entendido como algo participativo, pero los líderes autoritarios y populistas entran, yo diría que dentro de todas las salas de la política, ¿no? No importa si es de izquierda o de derecha, sobre todo en los sistemas mucho más extremos, allí es donde los líderes autoritarios y populismos tienen bastante fuerza. Los movimientos sociales contra las instituciones, ¿no?
en la manera como funcionó el tema de Occupy Wall Street, fueron protestas bien importantes, las protestas de Chile, en España también, que no se levantaban contra la manera como funcionaba el sistema. Y los levantamientos sociales que tuvimos en Colombia, que también nos hablan precisamente cómo hay un levantamiento social frente a Capricornio. Esto es interesantísimo verlo porque vamos a empezar a vivir en Acuario temas muchísimo más sociales. Y fíjense cuando vemos desde el antecedente de Capricornio, en donde ya hay unos levantamientos sociales, en donde ya se está cuestionando aquello de la autoridad y de las estructuras establecidas durante tanto tiempo, Capricornio, muy saturninas, muy quietas, muy secas, muy estables, y cómo esto se empieza a mover intensamente. La pandemia del 2020 es importante. Aquí hay un control estatal muy grande y el colapso de precisamente esas estructuras que se creían inabatibles, como eran las sanitarias y las laborales. El derrumbe de las viejas jerarquías para forzar una construcción nueva desde la organización social y política, que es lo que nos espera. Muchas gracias por esta participación en estos tres videos que hice. Este de Plutón es interesante ir mirándolo, y espero que esta comprensión y esta educación acerca de cómo son las funciones de cada uno de ellos les permitan a ustedes también tener cierta perspectiva frente a lo que nos espera. No se vayan de mi canal, suscríbanse y pongan la campanita. Muy pronto sale el video que va a integrar la mirada actual de que tenemos a Plutón. En Acuario tenemos a Urano, en Géminis ingresado y que van a terminar de ingresar el próximo año, y obviamente punteando ese pequeño gran trígono a Neptuno con Saturno, y cómo esto puede llegar a expresarse en estos próximos años que nos esperan, que nos abren una era totalmente distinta, que se desprenden de la tierra capricorniana, que se desprenden de la tierra taurina, y que nos llevan a un proceso mucho más de fuego y de aire, signos masculinos, exteriorizantes, muy movibles. Que vamos a vivir velocidades que yo creo que ni siquiera nos esperamos en ningún momento, y que va a ser bien interesante. Nuevamente, pongan la campanita, suscríbanse, denme un like. YouTube me muestra más cuando ustedes están interesados y les parece chévere el contenido, de manera que pueda seguir compartiendo toda esta información que espero y estoy segura en realidad que se es de mucho interés para todos los que estamos interesados de mirar desde el cielo nuestra realidad terrestre. Un beso y nos vemos en la próxima.